Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Ecocrafts. Hoy vamos a decorar esta caja de madera y otras tres. Estoy reestructurando mi taller y voy a utilizar estas cajitas para guardar las pinturas. Espérate a la intro y nos ponemos manos a la obra. Aunque son unas cajas que vienen bastante bien rematadas y es una madera bastante consistente, yo les he pasado fuera de cámara una lija para terminar de alisar la superficie por si acaso hubiese algún pelillo levantado. He pasado por los bordes, por dentro, por fuera y por la base. Y cuando he terminado he pasado un paño húmedo por encima para terminar de quitarle el polvo. Esto lo he hecho fuera de cámara porque sabéis que al lijar suelto mucho polvillo y no quiero ensuciar el objetivo de la cámara. Una vez que ya tenemos las cajas preparadas, vamos a ir tratando cada una con técnicas distintas. En todos los casos voy a pintar las piezas con pintura latiza. Yo he comprado esta pintura en una gran superficie de ferretería y he comprado un blanco antiguo y un rosa mosqueta. Dependiendo de cómo vaya a decorar las cajas, en unos casos voy a pintar con blanco por fuera, otras con blanco por dentro, rosa por fuera y por dentro, etcétera, etcétera. Os voy a poner simplemente cómo pinto una de las cajas y ya iremos viendo cómo va cambiando de color según la técnica que le vayamos a aplicar. Pintar con una pintura es bien sencillo porque es ir cogiendo un poquito de pintura y, como veis, es una pintura bastante cubriente, por lo que yo no me he molestado para nada en taparle el poro a la madera, porque probablemente con una o dos capas se me quede ya perfectamente. Si os habéis fijado, en todo momento estoy pasando el pincel en el sentido de la veta de la madera. Para esta primera caja he pintado tanto el interior como el exterior con el color rosa mosqueta. Ahora, por los bordes de la caja por fuera, vamos a hacer un craquelado. Para conseguir el efecto craquelado, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, sin utilizar un medium para craquelar. Aplicamos cola blanca con una esponja por toda la superficie donde vamos a hacer el craquelado y antes de que seque la cola, a continuación, aplicamos la pintura también con esponja. Conviene pasar solo una vez con la pintura por cada zona. No hay que insistir en pasar más de una vez. Eso sí, la carga de pintura tiene que ser alta. Y así vamos cubriendo a continuación con pintura toda la parte que hemos cubierto con cola. Una vez que hemos aplicado la pintura, vamos a forzar el craquelado con un secador. Como podéis ver, al poquito tiempo de pasar el secador, inmediatamente se empiezan a abrir las grietas del craquelado. En este caso, al haber aplicado tanto la cola como la pintura con esponja, las grietas son mucho más pequeñas y está todo como mucho más junto. Voy a seguir haciendo lo mismo en el resto de lados de la caja. Y para decorarla vamos a utilizar decoupage. Yo he buscado esta servilleta que, si bien es de motivos navideños, no se nota prácticamente y me va a venir fenomenal para decorar esta caja. Voy a ir cortando los trozos que voy a poner en el soporte. Voy a pasar un pincel humedecido con agua por la zona que quiero recortar y voy a ir seleccionando las imágenes que voy a ir poniendo en cada sitio. Una vez que he seleccionado varios motivos de la servilleta, voy a empezar a colocarlas con decoupage. Como siempre, separo la capa impresa de las otras dos capas y voy situando cada papel, cada trozo de servilleta donde lo quiero poner. Cojo una brocha suave y primero pongo una capa de medium para decoupage bien extendida en la zona donde voy a poner la servilleta. Como no es un trozo muy grande, lo voy a poner de una sola vez. Así es que pongo bien repartida la cola y ahora dejo caer la servilleta
y una vez que ya la tengo posicionada, pongo un plástico encima y con la parte blanca que he retirado voy presionando desde el centro hacia los bordes para terminar de fijar la imagen. Y una vez que ya tengo puesto la servilleta, vuelvo a cubrir otra vez con el mismo medium, esta vez con una capa más generosa, para terminar de fijar la servilleta y sellarla. Y así voy posicionando todas las imágenes que he seleccionado para cada trozo de la caja. Como podéis ver, aunque yo he escogido una servilleta con un fondo que era prácticamente blanco, se nota un poquito, como si fuesen calcamonías, la colocación de las servilletas. Como el fondo está craquelado, no me puedo poner a integrar el color del fondo de la servilleta con la superficie. Entonces, lo que se me ha ocurrido es envejecer la superficie, un poquito alrededor de las imágenes y también por los bordes. He ido envejeciendo y de esta forma queda un poquito como más disimulado y más discreto. Vamos a hacer juntos el trozo que me queda y así veis un poco cómo lo he hecho. Esta tinta es especial para scrap, precisamente para envejecer. Si no tenéis de este tipo de tinta, podéis utilizar también pintura acrílica y hacerlo a pincel seco, cogiendo un poquito de pintura, descargando en un trapito y pasando solo por los bordes. Lo bonito es sombrear los bordes y con eso ya te quedaría ideal. Pero como el objetivo que estamos buscando es integrar el fondo de la servilleta con el resto del trabajo, le vamos a pasar también sutilmente un poquito de la tinta por los bordes del papel y de esta forma se queda un poquito más integrado. Y así lo vamos a dejar y también queda una caja preciosa, como veis. He entintado también los bordes de la caja por arriba y por dentro no voy a hacer nada. No lo voy a entintar ni le voy a hacer nada. Y ahora esta tinta tarda mucho en secar, entonces tenemos dos opciones. O bien dejarlo secar y luego barnizarlo con un barniz satinado, o barnizarlo con barniz en spray, que es lo que yo voy a hacer y lo haré fuera de cámara. Le daré dos capas dejando secar entre capa y capa. Pues aquí tenéis la primera caja terminada. A mí me parece que el resultado es espectacular. Mirar el craquelado, qué fino ha quedado y por lo tanto me parece que hace que la caja quede más elegante. Va a ser una caja muy práctica que le voy a dar muchísimo uso, ya que, como os dije al principio, la voy a utilizar para guardar pinturas, barnices, mediums, etc. Al final os muestro cómo lo he dejado organizado. En esta otra caja he pintado con pintura latiza del color blanco toda la caja, tanto por fuera como por dentro. La verdad es que como he ido pintando todas a la vez me he despistado y aquí no nos hubiese hecho falta pintar la parte central de los laterales, pero como ya está, lo dejamos así. Cuando estamos restaurando muebles con pintura latiza, aplicamos 1, 2, 3 o las capas que consideremos necesarias en la primera capa de pintura que vamos a dar. Todo dependerá de si queremos que se nos asome la madera que hay por debajo o simplemente el color que ponemos de base, que en este caso es el blanco. Ese efecto de decapado que se consigue con la pintura latiza se consigue a base de lijar. Para manualidades lo vamos a acelerar un poquito y sobre todo porque quiero tener controlado por qué zonas se me decapa. Lo podemos hacer con la cera de una vela o también con esta cera, que es una cera neutra. Yo lo voy a aplicar con esta cera y para ello voy cogiendo un poquito de cera en un trapo limpio y seco y voy aplicando la cera por las zonas en las que quiero que se me decape. Y así voy haciendo por todos lados. A mí me interesa en este caso que se me decape un poquito por los bordes de los laterales, tanto largos como cortos. Y quizá un poquito también por la zona
de el asa. Y luego la dejaremos secar un ratito antes de darle la capa de pintura. Una vez que la cera ha reposado, vamos a pasar a pintar con el rosa mosqueta. Solo vamos a pintar la parte de los bordes de los 4 laterales, porque como os he dicho, no nos hace falta pintar la parte central. En el caso de los lados cortos que tienen el hueco del asa, vamos a pintar también alrededor del hueco del asa, sin pasarnos a la zona de dentro que queremos que se mantenga blanca. He dejado secar la pintura tiza varias horas para asegurarme que estaba bien seca antes de empezar a lijar. Y ahora vamos a pasar la lija de grano medio por todas las zonas donde tenemos la pintura rosa. Como veis, inmediatamente salta la pintura en las zonas donde hemos aplicado la cera, que es en todos los bordes. Lo más probable es que a estas alturas ya hayáis deducido que voy a decorar estos bordes con papel de scrap. Lo que he hecho ha sido medir la altura de la caja, que en este caso son 15 centímetros, y el largo de la parte ancha son 30. Y le voy a restar 1 centímetro en total para pegarlo a medio centímetro del borde en todas las esquinas. Para hacer la marca del hueco del asa centrada, lo que he hecho ha sido medir la distancia a la que está el asa del borde y le he restado el medio centímetro que voy a dejar en la parte de arriba, y lo mismo en la parte de abajo, y he hecho también lo mismo en los 2 laterales. He calculado la distancia restándole el medio centímetro que vamos a dejar. Luego he buscado el centro de lo que será el asa y he trazado la curva. Voy a recortar este primer rectángulo y una vez que tenga este rectángulo, con esta misma forma iré recortando los otros. Una vez que ya tengo el primer recuadro, voy a marcar con este mismo el resto de la plantilla. Ya tengo perfectamente recortado el hueco del asa en el sitio en el que yo quiero. Así es que tomando como modelo esta mitad, vamos a recortar la otra mitad. En el último momento he decidido cambiar el papel de color verde por papel gris. He puesto abundante cola cubriendo toda la superficie de la caja y voy pegando los papeles. He cambiado el color porque me parecía que quedaba más fino con el color gris que con el color verde. Y además he puesto la parte de cuadros en el frontal y la trasera y los lunares en los laterales. Pego el último papel y ya lo que nos queda es barnizar. Bueno, pues aquí tenéis la segunda caja terminada. He obviado la parte del entintado porque es exactamente igual que la anterior. Aquí he pasado por los bordes, incluidos los bordes de las asas, y en la parte larga he puesto alguna mancha de tinta por el medio. He entintado también los bordes y como veis esta caja queda también súper chula y súper práctica. He rematado con 2 capas de barniz satinado en spray que he dejado secar entre capa y capa. Cuando llego a la zona donde tengo el asa, lo que hago es, me aseguro de dejar muy bien colocado en la base la cinta por esta parte para esquivar este escaloncito. En la parte de arriba lo hago igual que lo he hecho con todos los demás casos, y en la parte del asa lo que hago es corto la cinta a la mitad y la pego muy bien en estos bordes para que la pintura no se me vaya por las zonas que yo no quiero. Y así continúo dando la vuelta a toda la caja. Bueno, una vez que he terminado de poner la cinta de carrocero alrededor de toda la caja, ahora vamos a pintar las franjas que nos han quedado sin cinta del color rosa. Yo voy a ir poquito a poco porque aunque he apretado muy bien la cinta, no quiero que se me cuele la pintura por debajo de las franjas. Y así me quede perfecto a la primera. Pinto también el borde de arriba y el borde de abajo. Como veis, al aplicar la pintura, aunque la aplico en sentido vertical, luego repaso en sentido horizontal
para seguir respetando que vaya en la dirección de la veta de la madera. Ya se ha secado la pintura rosa de los bordes, he repasado y en algunos casos he puesto un poquito más de pintura, sin llegar a ser una capa entera todas las rayas, y ahora lo que vamos a hacer es levantar la cinta de carrocero a ver si nos llevamos alguna sorpresa en algún punto, que haya quedado manchado el listón blanco. Si es así, no pasa nada porque retocamos un poquito con la pintura blanca. Voy a ir levantando y os enseño el resultado. Bueno, pues como podéis ver ha quedado bastante bien, quitando algún pequeño detalle que voy a retocar con la pintura blanca. Por ejemplo, aquí se me ha pasado una manchita, este borde no está limpio, aquí también se me ha manchado un poquito en la parte de arriba. Entonces voy a retocar esos detalles y ya pasamos a decorarlo. Bueno, pues así lo doy por bueno, no lo voy a tocar mucho más porque si no puedo estarme toda la tarde retocando de un lado y de otro. Así es que lo vamos a dejar así como pasable. Quito estas manchitas de aquí y ya está. Para decorar los bordes de la caja que hemos pintado a rayas, voy a utilizar estos dos stencil que los he titulado los stencil viajeros, porque como veis tiene algunos motivos súper simpáticos, la furgoneta, las maletas, la ruta 66, etcétera, etcétera. Así es que voy a ir jugando un poquito con los distintos diseños y voy a ir traspasándolos a la caja. Voy a utilizar pintura gris para darle un poco de contraste. Lo que hago es, sitúo la plantilla donde quiero, la sujeto bien, cojo un poquito de pintura en el pincel de estarcir, descargo bien en un trapito y voy pasando pequeños circulitos para ir traspasando todo el dibujo a la caja. En este caso, donde el stencil está tan sumamente abierto, lo que hago es que en vez de pasarlo con circulitos, lo paso con pequeños toquecitos. Paso a enseñaros la caja terminada. Como veis, ha quedado preciosa. Estos stencils viajeros, como los hemos llamado, le han dado un toque la mar de interesante. Encaja perfectamente en los tonos del resto de las cajas y va a quedar un kit maravilloso. En este caso, antes de pintar la caja, que como veis está completamente sin tocar, vamos a hacer por los bordes un stencil de relieve, dándole así una textura. A la hora de fijar el stencil he tenido en cuenta que este borde esté alineado con los cubos y este borde de aquí con los piquitos de estos cubos de aquí. Para que no se me pase la pasta de relieve a la parte de abajo de la caja, lo que voy a hacer es, voy a cegar también esta zona del stencil, de forma que solo se nos quede la pasta en la zona que va justo encima de la madera, y voy a hacer lo mismo con la parte de arriba. En el lado de la izquierda nos es más difícil sujetarlo, pero lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la caja, porque yo soy diestra, y así puedo trabajar extendiendo la pasta en este sentido y no tengo el riesgo de ir levantando el stencil. Y vamos a ir poniendo las capas de la pasta asegurándonos de pasar por toda la superficie. Es muy importante ir haciéndolo poquito a poco para que quede bien repartido y procurar en la medida de lo posible no dejar ninguna marca que pueda afear nuestro trabajo. Una vez que estoy segura que ya he cubierto toda la superficie y lo tengo bien extendido, levanto el stencil y este es el efecto que nos ha quedado. Lógicamente, antes de seguir poniendo el trozo que nos falta, debemos dejar que se seque esta parte,
Para este tipo de trabajos os aconsejo que vayáis con paciencia haciéndolo poquito a poco, porque es la forma de conseguir que este efecto nos quede perfecto. Bueno, ya se ha secado esta primera parte y tenemos que tener en cuenta dos cositas. Uno, que aquí se nos han quedado estas esquinas sin cubrir, por lo tanto tendremos que casar la plantilla para poder poner esas esquinas. Entonces lo que hago es encajo de forma que el dibujo del diseño de la plantilla quede perfecto con lo que ya está puesto, y una vez que lo tengo puesto la sujeto. Primero cubrimos esos piquitos, porque son estos detalles tontos los que van a hacer que el trabajo quede bien hecho o no. Y ya nos queda bien. Ahora lo que vamos a hacer es, por el otro lado, vamos a casar lo mismo, la plantilla, de forma que nos quede perfecto y podamos seguir poniendo más trozo del diseño. Buscamos donde encaja a la perfección, que es aquí, y hacemos lo mismo. Y una vez que ya lo tengo, levanto y ya tengo el otro trozo. Un pequeño truco, veis que por aquí nos ha quedado un poquito irregular y por aquí se nos asoman unos picos, y el truco que yo hago es mojarme un poquito el dedo en agua y alisar, y de esta forma me evito tener que lijar, aunque si nos queda muy deformado pues habrá que lijar un poco para igualar que el volumen de todos los cubos sea el mismo. Y ahora pues otra vez hay que dejarlo secar, porque tendremos que seguir poniendo el resto del diseño a continuación de este. He vuelto a casar otra vez el stencil con el anterior y voy a terminar de poner este trocito de este lado. Esto queda precioso, pero requiere un poquito de paciencia. Y de nuevo lo vamos a dejar secar, porque ahora la idea es continuar justo en este tramo. Bueno, ya tenemos toda la caja cubierta. Como veis, todos los lados van uno a continuación del otro, excepto el último, que es prácticamente imposible que coincida, pero el efecto va a quedar bien igualmente. Lo que voy a hacer es, fuera de cámara, voy a lijar un poquito toda esta superficie para dejarla lo más homogénea posible, y también voy a repasar un poquito los bordes. Bueno, pues como podéis ver, he pintado fuera de cámara toda la parte de fuera de la caja con el color rosa mosqueta y la parte de dentro con color blanco. Lo he hecho así porque no os quiero robar más tiempo de la cuenta. He sacado un poquito de la pintura blanca en un cuenco y lo que vamos a hacer es añadirle la suficiente cantidad de agua como para licuar un poquito la pintura, porque con esto lo que vamos a hacer es destacar el relieve de los bordes, porque para eso nos hemos dado el trabajo de hacer el relieve, para poder destacarlo después. Pues una vez que tengo esta textura en la pintura, lo que voy a hacer es ir pasándole por los bordes para ir metiendo la pintura blanca. Pero no voy a esperar a que seque, sino que lo que hago es que cuando ya tengo un trozo con la pintura, paso inmediatamente a continuación un paño ligeramente humedecido para retirar parte de la pintura que acabamos de poner. Y así vamos consiguiendo que resalte el relieve sin tapar toda la capa rosa de blanco. Es otra forma de conseguir un efecto decapado sin llegar a hacer un pincel seco o tener que meter lija después. Aquí, como veis, voy pasando la brocha en el sentido tanto horizontal como vertical, porque quiero que me entre bien por todas las ranuras del relieve. Y es al pasar la bayeta cuando lo dejo solo en el sentido de la veta de la madera, porque lo bonito en este tipo de trabajos es intentar respetar siempre la veta de la madera. Vamos haciendo lo mismo por todo el borde y retocamos en aquellas zonas donde pensemos que nos hace falta, pero como veis nos queda un efecto precioso. Bueno, pues aquí tenéis la última caja terminada. Desde mi punto de vista ha merecido la pena el esfuerzo y el tiempo
que ha supuesto ir poniendo todo el relieve en el borde de la caja. Ha quedado preciosa. Voy a ponerle los productos como he hecho con las demás y os muestro el conjunto terminado. Paso a mostraros el trabajo terminado con más detalle. Como veis, cada una de las cajas individualmente es preciosa y al mismo tiempo hay un hilo conductor que las une y hace que puedan formar un conjunto para utilizarlas todas a la vez. Como veis, yo ya las tengo a pleno rendimiento. Me gustó mucho de estas cajas el que fuesen apilables porque ahorran espacio de almacenaje. Dime en los comentarios cuál de todas te ha gustado más, en cuanto a técnica o decoración. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.